Mano a mano. La Fundación Iguales se presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la modificación al Plan Nacional de Derechos Humanos que impulsa el gobierno y a través del cual incumpliría, según la Fundación, su obligación internacional de promover el matrimonio igualitario. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña hasta ahora Jorge Lucero, director jurídico de Fundación Iguales. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Andrés. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿por qué el requerimiento? Aquí hay toda una historia hacia atrás. Recordemos que el Móvil, otra organización, demanda al Estado de Chile ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por estar incumpliendo los compromisos internacionales. Se llega a un acuerdo, este acuerdo de solución amistosa, y luego hay una modificación entre gobierno y gobierno, principalmente en un concepto que es de la acción de promover a observar. Esa es la clave, ¿no? Claro. Particularmente, el año 2016, Móvil llega a un acuerdo con el Estado de Chile respecto a puntos puntuales respecto a los derechos humanos en Chile. Entre eso estaba el tema del matrimonio igualitario, en donde ese mismo año, el año 2017, se crea el Plan Nacional de Derechos Humanos, en donde se incorpora la obligación y el compromiso del Estado de impulsar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Actualmente, el gobierno de Sebastián Piñera pretende modificar este verbo rector de impulsar a monitorear. Entonces, el gobierno ya no tendría un rol participativo, sino que solamente como de supervigilancia o observatorio. ¿Y eso de qué manera puede afectar a lo que tiene que ver con la discusión en el Parlamento? Lo digo porque también ha dicho el senador Arboe que lo va a colocar en tabla y se va a discutir con la intención de ir avanzando. Bueno, principalmente creo que cuando tiene que ver con un tema de derechos humanos propiamente tal, repercute en todos los sentidos. Cuando un Estado se compromete con derechos humanos a nivel internacional, todos los órganos que conforman el Estado salen repercutidos de alguna manera, ya sea el Poder Legislativo, el Judicial o el Poder Ejecutivo. Particularmente, cuando el presidente modifica o pretende modificar este plan, claramente también comprometería el rol que tiene el presidente como colegislador, ya que es el responsable, por ejemplo, de otorgar la urgencia a los proyectos. Y tendríamos problemas claramente del proyecto cuando, no sé, pues, esté en su tramitación en primero o segundo trámite constitucional. Ahora, el gobierno fue bien tajante, dijo que aquí, con respecto al matrimonio igualitario, es más bien la potestad de los parlamentarios. No es el gobierno el que tiene que impulsar esta discusión. Lo dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, también el día de hoy la ministra vocera de Gobierno. ¿Qué opinan al respecto? Es bastante contradictorio, ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos se crea con la intención de que proteja y promueva los derechos humanos. O sea, cuando nosotros hablamos, como te decía anteriormente, respecto a los derechos humanos, estos se tienen que tomar en su totalidad. Cuando un Estado se compromete con los derechos humanos, no puede un gobierno venir a modificarlo. Creo que eso es muy importante porque las políticas de Estado no tienen que ver con concepciones personales de los gobernantes. Y creo que eso es muy importante cuando tiene que ver con derechos que repercuten directamente con la comunidad LGTBI. ¿Con ideología apuntas directamente? Claro, porque si el gobierno dice que no está en su agenda, en cierta manera no está diciendo que puede establecer o puede distinguir qué derechos puede proteger y cuáles no. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que quieres tú conseguir en Contraloría con este requerimiento? Bueno, nosotros lo que buscamos, ir a Contraloría, como ente fiscalizador del gobierno y de todos los actos administrativos, es que vea que se está vulnerando un compromiso que el Estado adquirió y se comprometió cuando se llegó a este acuerdo de solución amistosa en el año 2016. Particularmente porque, como te decía anteriormente, la Subsecretaría de Derechos Humanos se crea con el plan específico de que tiene que llevar a cabo el Plan Nacional de Derechos Humanos y para eso tiene que proteger, promover y respetar todos los derechos humanos. Y el acceso al matrimonio, la Corte Suprema lo ha dicho, es un derecho humano inherente a la persona. Ahora, ustedes, más allá del requerimiento y la discusión obviamente probablemente tal, han sido súper críticos justamente por este punto. De hecho, señalaban el gobierno mantiene la discriminación a parejas del mismo sexo. Muchos dicen, pero ¿cómo se le puede acusar eso al gobierno que impulsó el acuerdo en vida en pareja, que luego se transformó en acuerdo de unión civil, que justamente Fundación Iguales fue uno de los que celebró este? Claro, es que yo creo que no tenemos que juntar todo. El acuerdo de unión civil y el matrimonio, si bien son instituciones que se parecen mucho, tienen mucha semejanza, son instituciones totalmente distintas. El matrimonio, a diferencia del acuerdo de unión civil, tiene derechos que no contempla el acuerdo de unión civil. Por ejemplo, tenemos actuales problemas de derecho filiativo, de parejas lesbianas
Entonces, que no pueden reconocer como pareja ambas, que sean reconocidas como madre. Entonces, sería uno de los problemas que se solucionaría con el matrimonio igualitario, entre otros. Entonces, yo creo que es importante que el acuerdo de unión civil, si bien existe, actualmente son más las parejas hetero que lo han celebrado, sí. Pero creemos que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, un Estado no puede limitar el acceso a una institución del Estado que todos los seres humanos tienen derecho a... Pero volviendo finalmente al gobierno en ese sentido, siempre ha dicho que el matrimonio igualitario no va con ellos. O que no es parte del programa. O que no es parte del programa, que es la forma más políticamente correcta de decir, nosotros no podemos impulsar esto porque no estamos con... Pero sí con otro tipo de regularización, de entregar mayor habilidad también a las parejas del mismo sexo para que puedan tener una convivencia como cualquier otro. Claro. Yo creo que el Estado, particularmente el gobierno, cae en un error, ya que crea como ciudadanos de segunda categoría. Por ejemplo, existe el matrimonio para todas las personas, pero vamos a crear estas instituciones para este tipo de personas. Entonces yo creo que en realidad, y no es lo que yo creo el derecho internacional lo dice, que el acceso a todas las instituciones del Estado le corresponden a todas las personas y no pueden existir discriminaciones para el acceso a las mismas y, por ejemplo, la diferencia de sexo, ya que actualmente lo han dicho los mismos profesores que han expuesto en la Comisión de Constitución, se lo han dicho a los legisladores, que, no sé, por ejemplo, argumentos como la finalidad de procrear del matrimonio ya no tiene una finalidad porque entonces dejaría a todas las personas que tienen problemas de infertilidad, a los mayores de edad, los dejaría fuera. Entonces, varios argumentos que actualmente se usan para inhibir que las personas del mismo sexo accedan al matrimonio se están cayendo. Ahora, en ese mismo sentido, y en especial centrado en lo que va a pasar el día de mañana, cuando se ponga ahí en discusión, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe se mostró crítica de que se pretenda seguir en el Congreso con la discusión. Ella dice, me parece que es parte de las cosas que son graves, acá estamos en un régimen presidencial, no puede gobernar el Parlamento y el gobierno al mismo tiempo. Bueno, yo creo que los congresistas están haciendo uso de su derecho, y en este caso los senadores, de poner en tabla lo que ellos creen y que lo que la ciudadanía pide. Al final nosotros tenemos apoyo desde la ciudadanía y también de la mayoría de los congresistas. Entonces, creo que muy bien dice el senador Arboes al decir que si el gobierno no quiere ser parte de un proyecto que viene a saldar una deuda internacional con los derechos humanos de la comunidad LGTBI, me parece muy bien que los legisladores lo hagan de manera propia. ¿Esperan ahí que Evópolis también pueda prestar apoyo en lo que es esta discusión? Lo digo porque hoy escuchaba al diputado Luciano Cruzcoque, también al senador Felipe Kast, quienes ellos decían que estaban de acuerdo con que se siguiera avanzando con esta legislación del matrimonio igualitario. Yo creo que tú tocas un punto muy importante, porque al final ahí nos estamos dando cuenta, cuando un congresista, ya sea político, desde el presidente hasta los legisladores, dejan al lado sus convicciones personales, porque sabemos que son congresistas de tendencia de derecha, pero aún así saben que existen compromisos internacionales, hay temas de derechos humanos involucrados, y es cuando en ese momento tú tienes que darte cuenta que tú estás representando a la ciudadanía, al pueblo, y tienes que legislar con esa intención, no puedes legislar con percepciones personales. Y en ese punto, yo tomando también lo que comentábamos al comienzo, acuerdo de vida en pareja, luego el AUC, acuerdo de unión civil, ustedes como fundación tomaron muchísima experiencia en términos del trámite legislativo. Digo muchísima experiencia porque no es fácil cuando uno no está inmerso en años de discusión en el Congreso. ¿Cómo esa experiencia se traslada y proyectan ustedes lo que puede ser esta discusión, que siempre se ha puesto como la madre de todas las discusiones, la más compleja, la más complicada? Particularmente el tema del matrimonio es una fibra muy sensible en la sociedad chilena. Ya sabemos que la institución del matrimonio en Chile tiene bastantes críticas desde la sociedad conyugal por temas de los derechos de las mujeres y la participación de la misma en la administración, pero creemos que es un paso importante. Es un paso importante en donde esta institución tiene que abrirse, tiene que actualizarse, estar de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y no cabe sentido o no tiene sentido que existan actualmente en el siglo XXI restricciones o discriminaciones para el acceso a una institución que le correspondan a todos los chilenos. Y en ese punto, Jorge, con este requerimiento que busca justamente ustedes que la Contraloría revierta este cambio conceptual de acción, más que concepto de acción, que es de impulsar a observar, monitorear. ¿Qué pasaría si efectivamente la Contraloría considera que los compromisos internacionales, que la Judicatura obliga a eso? Porque el gobierno ya ha mostrado de que en el pie de impulsar no es su menester. Se le estaría imponiendo.
Pero ya ahí las intenciones y el hecho pueden marcar una diferencia. Sí, o sea, el Plan Nacional de Derechos Humanos y este verbo rector se establece con la presidenta Michelle Bachelet, que claramente fue la presidenta que llevó el proyecto al Senado. Pero me parece muy importante que se haga parte del Plan Nacional este verbo rector que sea impulsar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que sea un compromiso de Estado y no de poderes por separado respecto al matrimonio igualitario. La Contraloría hace un tiempo ya se pronunció respecto a este mismo acuerdo de solución amistosa y señaló que este acuerdo es totalmente vinculante para el Estado chileno. Entonces, O sea, hay que acatarlo. hay que acatarlo. Y si sale promover, hay que promoverlo. Hay que promover, o sea, claro, si nosotros... Pero hay distintas formas de promover. Claro, impulsar en realidad, dice. Perdón, Claro, es de impulsar. medidas de promoción que... Pero por eso, si el gobierno ya ha mostrado de que no quiere impulsar, sino monitorear, si se revirtiera debido a la Contraloría, y el gobierno se le dice, ok, usted tiene que impulsar, estos son los convenios. Pero hay distintas formas de impulsar. Hay de forma más pasiva y de forma más activa. Claro. Uno podría, yo estoy adelantándome, pero podría adelantarme pensando que sería bastante más pasiva, de estar haciendo reuniones, de discusiones, pero algo que a fundaciones como ustedes no les complacería, digamos, no les llenaría. Claro. En realidad, ¿y por qué es importante este verbo rector y por qué nosotros queremos necesariamente que esto se mantenga tal cual está su literalidad? Es porque el Plan Nacional de Derechos Humanos constituye un plan de políticas de Estado. Entonces, esto, de hecho, cuando se crea el Plan Nacional, se esperaba que esto se continuara posteriormente. Entonces, si actualmente se modifica, esta modificación repercutirá necesariamente en el gobierno que venga posterior y posterior y posterior. Entonces, nosotros no podemos entregar o no puede existir una voluntad por parte del gobierno de querer modificar cada vez que un derecho humano no esté de acuerdo con su política, o sea, con su agenda interna. O sea, pasa a ser definitivamente una política de Estado. Pasa a ser una política de Estado, que es lo que todas las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos buscamos, que en realidad el Estado ya sea todos sus poderes del Estado, se comprometan de manera firme con el respeto, la protección y el reconocimiento de los derechos humanos en Chile. Sí, solo una duda ahí, si efectivamente la Contraloría no les diera la razón y esto se mantuviera tal cual, utilizando ese otro concepto de monitorear, ¿qué efecto podría tener, lo digo a nivel internacional, incluso con lo que se está desarrollando ahí con este acuerdo amistoso? Claro. Cuando se llega a un acuerdo amistoso, creo que es importante señalarlo, en realidad lo que están haciendo las partes, el Estado y que en este caso el móvil, llegan a un acuerdo para no llegar a un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad la Corte tiene facultades a través de su reglamento, particularmente creo que el artículo 48 lo regula, en que puede monitorear el seguimiento de los acuerdos de solución amistosa. Entonces, si por ejemplo, en este caso Móvil reclamara ante la Comisión y le dice, oye, ¿sabes qué? El Estado se había comprometido a esto y se comprometió a impulsar y no a monitorear, no a hacer una fiscalización, ni siquiera alcanza por una fiscalización, solamente alcanza a monitorear, o sea, a observar, estaría claramente infringiendo su compromiso con los derechos de la comunidad LGTBI, en este caso el compromiso que se incorporó en el acuerdo de solución amistosa y propiamente tal, se creó el Plan Nacional de Derechos Humanos. Tiene la misma garantía que cualquier acuerdo extrajudicial. Pero ahí la Corte podría ejercer algún tipo de acción. ¿Qué es lo que podría ocurrir en términos prácticos? En materia de derecho internacional es bastante complicado de qué manera... ¿Cuáles son ahí los pasos a seguir? ¿Qué manera podemos hacer que un Estado cumpla sus obligaciones internacionales? Nosotros tenemos el claro ejemplo del caso de Karen Atala, en donde existió un compromiso también del Estado de capacitar a todo el Poder Judicial en materia de diversidad sexual. Y ahí estábamos todavía con números muy bajos en temas de capacitación a los jueces respecto a diversidad sexual para que no existan problemas como el que tuvo Karen. Entonces, claramente se genera un problema y siempre ha existido ese problema entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿De qué manera vamos a hacer cumplir esta obligación? Jorge, súper cortito que se nos acaba el tiempo. Eso de lo legal, pero quiero preguntar también por la sociedad chilena, la idiosincrasia. ¿Cómo ves lo que es el matrimonio igualitario hoy? Bueno, nosotros hemos trabajado y nos gusta trabajar harto con encuestas. Últimamente, cuando nosotros desarrollamos la minuta que fue entregada a los senadores para el tema del matrimonio igualitario, explicándoles por qué es necesario, nosotros le hacíamos presente que la mayoría de las encuestas que se han hecho en Chile arrojan un cerca de 66% de aprobación de la ciudadanía, incluso un número similar dentro del mismo Congreso, entendiendo que el Congreso es la representación también de la misma ciudadanía. Entonces, si existe un apoyo parlamentario, existe un apoyo de la ciudadanía, solamente quedaría
un tema de voluntad política de impulsarlo. Entonces nosotros hacemos un llamado al compromiso que ya se obtuvieron y al final responder a la obligación internacional respecto a los derechos humanos. Muy bien. Bien, Jorge Lucero, director jurídico de Fundación Iguales, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Esté muy bien.